En varias ocasiones el pastor y yo, por las situaciones que acompañamos y por las situaciones que vivimos, que ciertamente en este mundo hay aflicción, y hablamos y decimos la verdad que la vida eterna tiene que ser, el cielo tiene que ser, y una maravilla para que pueda llenar quizás todas las circunstancias que nosotros sobrellevamos todos los días. Pero el cielo lo que ofrece es una gran verdad, y es estar delante de la presencia del Señor, de aquel que es santo, de aquel que vive, que reina, que ama como nadie. El cielo lo que ofrece es ya por fin ser libre de este cuerpo, para por fin poder, sin obstáculos, sin necesidad de fe, poder estar delante de la presencia de Dios, que llena, que es suficiente y es más de lo que nosotros jamás necesitamos. Y yo me imagino que cuando por fin vea su rostro, su poder, su gracia, habrán tantas cosas que harán sentido. Pero si hay algo que yo puedo afirmar desde ya, es que solo con Él vale la pena. Es que solo su presencia, su toque, su amor es lo que necesito. Y quizás hoy pido y clamo, pero el Señor me dice, mira mi gracia, porque yo soy suficiente. Yo lleno, yo sostengo, yo bautizo, yo acompaño, yo te amo. Ese es el Rey que nosotros gritamos Hosana hoy. Eso es lo que aquel pueblo no podía entender y les tomó tiempo, pero por fin vieron la esperanza encarnada en medio de ellos y tuvieron que ofrendar su vida, porque se dieron cuenta que todo lo que clamaban era vanidad de vanidades. Ese es mi propósito y mi ser. Por Él yo fui creado. Dice la palabra en Hebreos, iglesia, en reflexión a la pasión de Cristo. Entonces Cristo, te amo, ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. No, con su sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, no, con su propia sangre entró en el lugar santísimo. Poderosa es tu palabra. Una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, iglesia, y aseguró nuestra redención eterna. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu entrada, por tu ofrenda. Gracias, porque hoy podemos experimentar tu perdón, tu libertad, tu pureza y tu limpieza, por aquel Señor que entendió que Él tenía que ser sacrificado por el bien de todos. Que hoy podamos, Señor, abrir las puertas, Señor, de nuestro altar, de nuestro tabernáculo, de nuestro templo. Que podamos abrir los caminos de nuestro entendimiento y de nuestro pesar, y darte espacio, Señor, para que tú desfiles en medio nuestro, Señor, y todo nuestro ser grite Hosana al que vive y reina para siempre en nuestra vida. Y esta palabra se haga viva
y eficaz en cada uno de los que estamos aquí y los que escuchan, Señor, este mensaje. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, iglesia. Mi alma te adora, Jesús. Te adoro, mi Dios, te adoro, mi Dios. Mientras los chicos bajan, yo menciono, yo tengo el regalo, yo tengo la bendición de compartir con ellos todos los viernes, miércoles y todo espacio. Ha sido el regalo más lindo que el Señor me ha dado y le agradezco a papá, mamá, abuelo, abuela, tío, a tía o encargado por la confianza que nos dan, pero también por el honor de poderles conocer y de poderles acompañar. Amén, amén. Amén. Mira, iglesia, mi abuelo es de las personas más influyentes en mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, yo quiero ser como mi abuelo. Desde niño yo decía que yo quería ser rubio como mi abuelo. Cosa que es bien extraña porque mi abuelo tenía el pelo más negro que yo. ¿Qué yo veía en el rostro de mi abuelo que lo hacía resplandecer, que lo hacía llover rubio? No lo sé. Pero también, a pasar del tiempo y los años, me sorprende que aun cuando pudimos compartir poco tiempo, marcó mi vida y lo tengo presente constante. La realidad es que el tiempo que pudimos compartir fue apenas 7 años. Así que les tengo que confesar que son muy pocas las memorias que hoy tengo de mi abuelo. Pero sí me acuerdo que todos los días me explicaba cómo leer el reloj de mano. Porque todos los días yo le preguntaba a qué hora llegaba mami. Y él iba paso por paso para enseñarme a qué hora llegaba mami y me explicaba el reloj de mano. Me acuerdo también que como a él le gustaban las sugar wafers, pues las sugar wafers son mis galletas favoritas. No sé cuántos han visto las sugar wafers, que son así. Y yo hoy, pues eso viene en la caja, viene un paquete de 3. Yo me siento hoy y me como un paquete completo. Pero cuando se las pedía a mi abuelo me daba 2 paquetitos de 3. Y para mí eso era abundancia. Debí quedarme con la costumbre de mi abuelo, pero me gustaban porque a él le gustaba. Me acuerdo también que él todas las mañanas tomaba lecitina líquida. ¿Alguien ha tomado lecitina líquida? Dele gloria a Dios que no ha tomado lecitina líquida. A mí no me gusta mencionar su nombre, pero eso sabe a diablo. Pero, como a él le encantaba, pues yo decía que es rico y después de bajarme la lecitina líquida, que eso era espeso y eso bajaba, lo sentía hasta que llegaba hasta el estómago. Después me daba una cucharada bien grande de miel de abeja para bajar el mal sabor. Me acuerdo, a lo que es a mi memoria, la única vez que me regañó. Mi abuelo tenía en casa una cama de posición y yo cogía, subía al espaldar y le bajaba los pies y tenía mi chorrera interna dentro de la casa. A lo que él me dice, bájate de ahí, muchacho, que eso no es un juguete. Me dolió, lo sentí. Pero hay algo que siempre, sobre todas las cosas, sí recuerdo de mi abuelo, de tantas cosas, es que siempre que tú le preguntabas cómo estás, abuelo te decía, como coco. No importa cómo tú estás, abuelo, como coco. Y le tengo que contar que esta pregunta se la hicimos mucho. Se la hicimos en muchas ocasiones porque mi abuelo padeció gran parte de su vida desde joven de epilepsia. Y no estoy exagerando con lo que les voy a acompañar. Básicamente todos los años pasaba meses en el hospital. Y cuando uno llegaba a verlo, que yo de niño pues me colaban, pero eso es una anécdota para otro mensaje, le preguntaba, abuelo, ¿cómo estás? Y mi abuelo me decía, como coco. A veces con más fuerzas y otras veces con menos fuerza. Pero siempre sonriente, no importaba la tubería que tuviera encima. Abuelo decía, estoy como coco. La bilarcia, aquel que no lo sabe, pues es un parásito que lamentablemente para mi abuelo se le alojó en el hígado. Y cuando se reproducía, que pues nosotros más o menos entendimos que mi abuelo se reproducía en verano y en Navidad, o sea que verano y Navidad eran básicamente siempre hospitalizaciones, pues restringía el funcionamiento de su hígado y no dejaba el fluir de la sangre. Así que como consecuencia de eso, mi abuelo constantemente sufría hemorragias internas. Yo tengo grabado a mi abuelo sentado en un sillón mirándose las manos, porque en base al color de las manos, pues mi abuelo podía más o menos conocer su cuerpo y saber cómo más o menos estaba todo funcionando.
Si nosotros fuéramos a decir cuántas transfusiones de sangre le dieron a mi abuelo, eran tan constantes que no habría forma ni que contarlas. Tanto así que yo de niño de 4 o 5 años, tú me preguntabas, yo sabía que mi abuelo era tipo O, que el tipo O era el donante universal y que no todo el mundo le podía dar sangre a mi abuelo, especialmente yo. Y era tan común esto que mi abuelo pasaba las hospitalizaciones en el hospital del maestro y yo recuerdo que al cruzar el estacionamiento había un banco de sangre. Yo no sé cuán normal es esto o cuán legal es lo que yo le voy a contar, pero eso fue hace tiempo, eso debe haber caducado ya. Pero anyway, la cosa es que el banco de sangre nos conocían. Y yo recuerdo en emergencia ir con mi papá y a mi papá le despachaban la sangre. Y yo recuerdo a mi papá cargando la sangre al hospital para que pudieran salvarle la vida a mi abuelo. Y desde ese momento a temprana edad aprendí que la sangre es bien importante, que tenía un valor especial y sobre todo que la sangre da vida, iglesia. Porque aunque partió con el Señor, muchas veces vi cómo la sangre le daba o revivía la vida de mi abuelo. Y eso a temprana edad. Mientras uno va creciendo, va aprendiendo y vemos el valor de la sangre en el contexto bíblico, pues uno se da cuenta que la sangre tiene aún mayor valor. Desde el principio, en el libro de Levítico, se nos dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre, y escucha bien, dada a cambio de una vida, la que hace posible, iglesia, la purificación. Veamos Jesús. La Biblia nos enseña, iglesia, que la sangre es lo que le da vida al cuerpo. Y que la sangre, por ende, es la única ofrenda que puede ser entregada para limpiar, para sanar, para purificar nuestras almas y para que nuestros pasos puedan ser llamados justos. No sé usted, pero yo cuando pienso en la sangre, de primera instancia no pienso como en un agente de limpieza. La realidad es que si uno se mancha con sangre, y según me explicaron en el primer culto, la deja secar, pues es bien difícil de limpiar. Me dijeron cómo limpiarla al principio, pero ahora mismo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Agua oxigenada. Si usted se mancha con agua oxigenada, rapidito, pero si se seca, todo eso hablamos en el primer culto. Pero no pensamos en la sangre como un agente de limpieza. Pero si estudiamos bien la palabra del Señor, iglesia, y vemos el funcionamiento biológico de la sangre, nos vamos a dar cuenta que en Dios todas las cosas son perfectas. Y que el plan de redención que el Señor diseñó para nuestra vida hace todo el sentido del mundo. Pues biológicamente la sangre es el único tejido líquido, móvil. Y esto, iglesia, lo permite a llegar a cada célula de nuestro cuerpo. No se queda una. Por lo tanto, la sangre en su máximo fluir, en su expresión, en su funcionamiento, une y conecta todo lo que está en nuestro organismo. Las células, los tejidos, los órganos. Y a través de los glóbulos rojos, que gracias a Dios salieron bien en unas pruebas que me hice, dice que la sangre transporta el oxígeno, el suspiro de vida. Los glóbulos rojos también transportan los nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Y a través de esa travesía por cada rincón de nuestro ser, va dando vida a nuestro organismo. Pero al mismo tiempo, la misma sangre elimina los desechos de las células y el dióxido de carbono. Así que en ese caminar, además de dar los nutrientes, el oxígeno, la vida, recoge el desperdicio, las impurezas y lo hace de tal manera tan eficiente que mientras las recoge no contamina el resto del cuerpo. Al contrario,
la sangre nos limpia. Así que en el diseño divino de la creación de nuestro ser, del ser humano, la sangre, iglesia, da vida mientras purifica nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando vemos eso, nos hace el sentido del mundo. Que Dios haya escogido la ofrenda de sangre, pero no de cualquiera. Porque si esta ha de limpiar, la sangre tiene que ser de alguien puro, de limpio, sin mancha. Porque la ofrenda es para limpiar, para purificar nuestra alma. Y es porque la sangre está diseñada, iglesia, para llegar a cada rincón de nuestro cuerpo. Purificarlo, limpiarlo, sanarlo, darle vida, iglesia. Entonces, en el día de hoy, nosotros celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos me dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima. Y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él. Y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión. Y la gente que los rodeaba gritaba, ¡Hosana! Alaben a Dios. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendiciones al reino que viene. El reino de nuestros antepasados David. Hosana. Alaben a Dios en el cielo más alto. Gracias. Así Jesús llegó a Jerusalén, iglesia, y entró en el templo. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo es el primer paso. La entrada de nuestro Señor Jesucristo es el primer paso a la entrada de nuestro Señor como sumo sacerdote. Es el comienzo de lo que llamamos la pasión, para entregar su vida en sacrificio vivo, porque había un derramamiento de sangre de su vida. Una sangre que nos iba a limpiar de nuestras impurezas. Nos iba a alejar de nuestro mal. Nos iba a libertar de nuestro pecado, iglesia. Y ese acto marcaba cómo Dios iba a hacer la redención de toda la humanidad. El texto que leímos en Hebreo, entonces Cristo ahora, mi alma te adora, ha llegado a ser el sumo sacerdote, escuche bien, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Lo que nosotros celebramos hoy es la historia más importante, tanto tuya como mía. Está por encima de todo lo que Dios nos pueda dar. Está todo por encima de lo que nosotros le podamos pedir. El acto de Cristo encarnado como rey, tomando el lugar como sacerdote, en ofrenda, entregando su vida, es la cosa que está por encima de todas las buenas de nuestra humanidad. Y Él entró, dice el texto, en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, porque no había templo hecho de hombre que lo pudiera contener, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Iglesia, lo que nosotros celebramos hoy, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, tipifica la entrada del sumo sacerdote al tabernáculo, al templo, al lugar santo y al lugar santísimo. Representa la entrada del Señor a un templo no hecho de manos, sino delante de la creación de Dios, para ofrendar su vida.
representa la entrada a un altar creado por manos del mismo Dios. Un altar en su creación. Delante de los cielos, delante de la tierra, delante de la naturaleza, porque era el único altar digno de recibir a nuestro Cristo. Y allí, cuando está entrando al lugar santísimo, el pueblo le recibe con júbilo, con alabanza, con ofrenda, porque están comprendiendo que el que se acerca es rey. Pero ese rey está tomando lugar de sumo sacerdote y que viene a libertar ese pueblo. Y por eso dicen: Hosana, bendito aquel que vive y reina. Pero aquel que vive y reina a derramar su sangre para sanar la humanidad, para sanarte de tu enfermedad, para limpiarte de tus males, para libertar de nuestro pecado. Y aquellos mismos que gritaron y alabaron, días después le maldijeron y lo crucificaron. Por esos mismos, iglesia, por esos mismos, por amor, Él murió para que pudieran hallar redención y perdón. Hebreos capítulo 9 continúa diciendo: con su propia sangre, no la de una cabra ni de un becerro, no, con su propia sangre entra al lugar santísimo y una vez y por todas, una vez y para siempre. Y garantizó, iglesia, aseguró nuestra redención, nuestro perdón. Por Él estamos aquí. Por Él tenemos esperanza, por Él tenemos vida. Es como si la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario entrara a nuestro sistema, llenara nuestra alma, y así como hacen los glóbulos rojos, tocara cada fibra de nuestro ser, tocara cada célula, cada tejido, cada pensamiento, cada emoción, cada herida, cada dolor, cada falta, la tocara para darle vida y remover aquello que contamina nuestro ser. Ese es el poder de la sangre. Aquello que da oxígeno, que nos suspira aliento, que nos trae, iglesia, de la muerte a la vida. Te amo, Dios. Y hoy, porque es fiel su palabra, tenemos buena noticia. Y es que la sangre de Cristo fue vertida una vez y por todas. Por lo tanto, iglesia, tuvo poder ayer, tiene poder hoy y seguirá teniendo poder mañana y mañana y mañana. Tendrá poder para nuestra redención, tendrá poder para nuestra sanidad, tendrá poder para nuestra libertad, porque la sangre de Cristo purifica toda nuestra alma. Y hoy, iglesia, porque Él es bueno, hoy, porque Él es bueno y todo amor, Dios, Cristo quiere hacer la entrada triunfal a tu vida. La palabra en Corintios nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu. Por lo tanto, nuestra vida es un templo para Dios. Segunda de Pedro nos dice que nuestro cuerpo es como un tabernáculo. ¿Qué tal si hoy nosotros permitimos que Jesús haga la entrada triunfal al tabernáculo de nuestro ser? Si le damos espacio para que entre al templo de nuestra alma, si le abrimos la puerta para que entre en la intimidad de nuestro altar, en nuestro corazón, y allí derrame de su sangre. Le abrimos el espacio para que su sangre nos toque y nos cubra por completo, y de una vez y por todas nos sane, nos liberte y nos perdone de las cosas que todavía nos son tropiezos, y poder decir en libertad por el resto de nuestros días: Hosana al Rey que vive, que ha purificado mi alma y que ha llenado mi vida.
te amo, Jesús. O mejor aún, al ver a Jesús acercarse, al ver a Jesús hoy, ¿verdad?, llamar a tu puerta, salir corriendo delante de Él y encontrarte en el medio, en los brazos que nadie como Él te puede sostener. Es como regresar a casa y darle el espacio para que limpie, para que purifique todo nuestro ser. Te adoramos, Jesús. Te amo, mi Dios. Y quizás este mensaje tú lo has escuchado antes. Quizás esta palabra se te hace familiar. Pero en el Señor no hay casualidades. Cuando el Señor nos dice que entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, era para que no tuviéramos que necesitar de más sacrificios, para que no tuviéramos que esperar para volver a ir al Padre, porque Él sabía que posiblemente hoy teníamos que hacer alabanza en su altar para que nos perdonara, y posiblemente mañana y pasado y en un mes y en una semana, y Jesucristo lo que hizo fue rasgó el velo y abrió las puertas para que tú entres a su presencia cuando tú lo necesites. Así que no te puedes sentir culpable o mal de que esto ya yo lo he vivido, este paso ya yo lo he tomado. Jesucristo lo sabe, por eso extendió sus brazos para que siempre tengas camino al Padre. Hoy el Señor quiere nuevamente derramar de su sangre sobre ti para todo perdón y para que de muerte pases a vida. Habrá alguien que diga yo, alguien que necesite dejar a Cristo entrar. He llevado esta carga en gran soledad.